Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Hoy es 25 de junio de 2020. Soy Fermín Vaca. ¿Qué tal, Juan Carlos Calderón? Buenas noches, Fermín. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta nueva edición de En Vivo en Plan B a través de Twitter y Facebook en directo. Y hoy tendremos dos invitados especiales. El uno, un connotado, destacado periodista político, Carlos Gijón, y también un politólogo y analista político y columnista de Plan B, Gabriel Hidalgo. Carlos es también director del portal La República, que estuvo recién de aniversario, con el cual le saludamos a Carlos, y también es decano de Comunicación Social, de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de las Américas. Gabriel también es politólogo, y con ellos dos evaluaremos un poco el panorama electoral más allá de la decisión de Nebot, que es la noticia, digamos, política del momento. A las 8:30 anunciará. También queremos con ellos conversar cómo miran el panorama electoral, político, con miras a las próximas elecciones, y si esta salida o no de Nebot cambia de alguna manera el escenario que se puede venir. Buenas noches, Gabriel, Carlos, ya estamos con ustedes luego de unos minutos. Así es, y recordábamos hoy, 25 de junio, natalicio del general Eloy Alfaro y también aniversario, por cierto, del arribo del ferrocarril transandino a la ciudad de Quito en 1908. Vamos a dar paso a las noticias del día. Como ha comentado Juan Carlos, hoy a las 20:30 está previsto que Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, haga el pronunciamiento sobre si acepta o no la postulación presidencial para las elecciones de 2021. Nos vamos a conectar en vivo con el enlace de Jaime Nebot y luego vamos a analizar las implicaciones de lo que esta decisión signifique con nuestros invitados esta noche. Hasta tanto, vamos a dar paso a nuestro habitual bloque de noticias. Les queremos contar una noticia que ha llamado particularmente hoy la atención, y es que en el cantón Jama, en Manabí, se encontró una pista clandestina del narcotráfico que tiene 2.000 metros de largo y 25 metros de ancho. Juan Carlos, ¿qué te parece esta verdadera, este pequeño aeropuerto que se ha encontrado en medio de las montañas manabitas y cuyas imágenes vamos a ver en unos minutos? Claro, estábamos haciendo los cálculos con el equipo de Plan B, y es una pista más larga que la del aeropuerto de Loja. En realidad es una pista para grandes transportar, digamos. Bueno, de hecho puede haber sido usado avionetas, aunque no lo sabemos, pero es una pista bastante larga, 2 kilómetros de largo. Así es, recordemos, por ejemplo, que la pista del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, que sirve a la ciudad de Loja desde la localidad de Catamayo, mide 1.860 metros de largo por 30 de ancho. Esto es un pequeño aeropuerto clandestino que se ha encontrado. Las autoridades pudieron esta mañana llegar hasta esta zona montañosa del cantón Jama, en Manabí, entre las montañas de Manabí, un tanto alejado del mar, han podido encontrar esta pista. Vamos a ver algunas imágenes proporcionadas por las autoridades de los sobrevuelos, por medio de los cuales se ha podido identificar esta instalación. Esto que ven ustedes aquí, que parece pues que requirió de gran cantidad de mano de obra para poder ser construido, es precisamente esta pista clandestina de casi o un poco más de 2.000 metros y de 25 metros de ancho. Las autoridades creen que en esta pista esta pista era utilizada probablemente por avionetas del narco para el transporte de drogas. Como se puede ver, la pista es muy larga. Una avioneta pequeña no requiere de esa extensión para aterrizar, y eso hace pensar que tal vez algún tipo de aeronave de mayor envergadura podría haberse utilizado en esta zona. Esta es otra toma que nos han proporcionado las autoridades. Hay un camino, inclusive hay una trocha que llega hasta el centro de la pista clandestina, que se distingue claramente como una
gran infraestructura en medio de estas montañas que, reiteramos, se encuentran en el Cantón Jama, en el norte de Manabí. Acá tenemos otra toma del sobrevuelo de las autoridades que evidencia que este tipo de infraestructura, Juan Carlos, sin duda debe requerir de desbrozar una extensión muy larga, ¿no? Esto debe haberlo construido mucha gente. ¿Qué opinas? Sí, mucha gente, y mucha gente debe haber estado enterada de lo que ocurrió, porque ahí necesitas muchas personas. Como se ve, está un terreno, obviamente es un terreno, no está pavimentado, no está puesto ninguna capa, es de tierra y claro, eso da pauta para decir que aterrizaban aviones ligeros, porque pueden hacer ese tipo de aterrizaje en ese tipo de terrenos. Sin embargo, se conoce, digamos, que de la existencia de muchas otras pistas y claro, esto debiera estar en conocimiento, de alguna manera, en vigilancia permanente de las autoridades de la aviación civil de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero de aquí ya nos enteraremos poco a poco. Deben haber salido ingentes cantidades de cocaína y también pudo haber llegado y salido mucha cantidad de dinero en efectivo. Es una pista que además ustedes pueden apreciar. Parecería una gran autopista, ¿no es cierto? O sea, es como que yo cuando vi la primera vez la foto pensé que era una autopista que estaban haciendo y dije, ve, cómo ha mejorado la infraestructura, está mejorando la infraestructura del empobrecido Cantón Jama en Manabí. Y no, es una pista. Así es, podemos ver también, les vamos a mostrar podemos ver también y les vamos a mostrar en un minuto las instalaciones que había para albergar a las personas que al parecer pernoctaban o pasaban algunos momentos en esa pista clandestina. Esto que ustedes pueden ver aquí es precisamente mosquiteros, unas pequeñas carpas, algunas vituallas que las personas que utilizaban esta pista las usaban seguramente para dormir o para pasar o esperar que llegaran y aterrizaran las naves clandestinas que estaban sobrevolando en el cantón Jama. Y nuevamente esto, Juan Carlos, llama a reflexionar sobre la fragilidad de la defensa aérea en el país, porque dudo que una instalación tan grande, pues para que aterrizaran unas pocas avionetas, alcanza con una cancha de fútbol, ¿no? No sé para qué hacen una instalación tan grande y cómo es posible que una instalación como esta no haya llamado la atención de radares militares o de algún tipo de supervisión del espacio aéreo ecuatoriano. Parece que el espacio aéreo nacional continúa siendo tierra de nadie. De hecho, es así. Lo vimos con la avioneta en la cual supuestamente sustrajeron a Alfredo Adum, el ex político ecuatoriano del roldosismo, y que luego de hacer las averiguaciones, una avioneta que en plena, además supuestamente con más riguroso control aéreo, pasó fácilmente hacia el Perú. Y si esta avioneta no se accidenta, o no tiene ese aterrizaje desafortunado, pues hubiese vuelto sin mayor problema. Y las expresiones de las autoridades fueron en realidad contradictorias. Este es un país donde las instituciones se lavan las manos, se justifican a sí mismos y luego culpan al otro. Eso pasó. La defensa civil dijo que ellos solo tienen radares secundarios. Esto significa que no pueden detectar una avioneta sin que no tenga prendido un aparatito que se suele prender. El piloto tiene que prenderlo, es obligatorio además hacerlo cuando elevas vuelo. Este señalizador que permite que el radar secundario capte. La defensa civil solo tiene radares secundarios y ese fue su argumento. Y la defensa militar o la defensa aérea tiene radares primarios que permite detectar cualquier tipo de objeto que vuele sin necesidad de prender este señalizador. Y también la defensa aérea no dio mayor explicación sobre este tema. Entonces, menos se puede
esperar que haya ese tipo de vigilancia. No olvidemos que en Manabí básicamente no hay radares primarios. El que había, o los que habían, tenían que ver con la base aérea de Manta, la base militar aérea de los estadounidenses, el FOL de Manta. Ellos tenían su sistema de radares y además los aviones que operaban son aviones radares. El AWAC y el P-3 son Orión P-3, son aviones que cumplen precisamente esta función. Pero eso desapareció, ya van a ser, la base de Manta salió en el 2009, en realidad son 11 años, y Manabí en el fondo quedó desprotegido. Entonces no olvidemos que de acuerdo a las investigaciones, hay una investigación última de la ONG, que también es un equipo periodístico de investigación, Inside Crime, de Londres, de Reino Unido, mostró a Manabí como la tierra o la provincia más comprometida o más penetrada por este tipo de tráfico aéreo, narcotráfico aéreo. Sin embargo, las autoridades siguen encontrando este tipo de pistas de las que aparecen. Entonces, esa es la situación de la defensa aérea del Ecuador. No olvidemos tampoco que hubo un fracaso, un contrato mal hecho en la época de Rafael Correa con los famosos radares chinos. No sé si recuerdas que que valían $63 millones que se quisieron poner en la frontera norte luego del ataque de Angostura. Eso también fracasó, hubo que ejecutar las garantías, etcétera, etcétera, y finalmente no se pudo controlar. Entonces, es un espacio aéreo prácticamente abandonado, Fermín. Así es, y bueno, en otros temas, hoy el gobierno mostró cómo vigilará las calles con un nuevo programa con cámaras del ECU 911 para que no haya aglomeraciones. Este es un programa, según explicó hoy algunos funcionarios de gobierno en el ECU 911, donado por el BID, que consiste en la posibilidad de que las cámaras del ECU 911 calculen la distancia en la cual están paradas las personas. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, en una playa, para que las personas que van a la playa no estén demasiado cerca, no estén a menos de 2 metros, para que las personas que están en un mercado, en una plaza, en una calle, no se aglomeren. Las cámaras del ECU 911 van a tener la posibilidad de calcular con este software que ha donado el BID a qué distancia están paradas las personas. Básicamente es eso lo que el gobierno ha anunciado esta mañana. Es un programa informático que ha sido donado por el BID. El BID ha aclarado que esto no incluye reconocimiento facial ni la singularización de las personas. Es decir, en teoría, si usted sale a la calle, no lo podrían vigilar, reconocer su rostro por medio de las cámaras del ECU 911, en teoría, porque sabemos que el municipio de Quito, precisamente esto hemos publicado en una nota reciente en Plan B, el municipio de Quito gastó más de $1 millón en comprar cámaras que tienen la capacidad de hacer reconocimiento facial. Pero eso es otra cosa. De lo que están hablando hoy es de la posibilidad de determinar a qué distancia se paran las personas y también de que la policía intervenga por medio de megafonía. Les van a poner a las cámaras unos altavoces para recomendar a la gente que no se pare tan cerca, que no se coloque tan cerca en las playas, que no se coloque tan cerca en los parques. Básicamente es para eso, para tratar de promover que las personas no se acerquen entre sí a menos de 2 metros de distancia. Este programa se llama Distanciados. También el gobierno habló hoy sobre que continúa preparando una aplicación para celulares. Es lo que también hemos reseñado en este portal, una aplicación para celulares que funcionará con el Bluetooth del celular. Esta aplicación consiste en que cada persona, que si llega a dar positivo, infortunadamente, puede notificar a sus contactos, a las personas con las que ha estado cerca en los últimos 15 días de que ha dado positivo, para que estas personas a su vez tomen las precauciones médicas que sean del caso. Esto todavía no está listo y es otro proyecto en el cual está el BID involucrado. El BID también está financiando esto y como en el caso de las cámaras, se asegura que no va a invadir la privacidad de las personas y que no hay forma de saber si un positivo
inclusive no se sabe cuál de tus contactos es el positivo. Te avisa que una de las personas con las que estuviste cerca y que también usa la aplicación ha dado positivo, pero no te dice quién es, no lo identifica. Esto es para precautelar la privacidad de las personas, pero todavía no está listo. Otra cosa que ocurrió esta mañana, en esa misma rueda de prensa, Juan Carlos, hubo algunos otros avisos. Así es, de hecho, el 1 de julio es una nueva fecha importante en el proceso de descongelamiento de la epidemia. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció una nueva etapa, que no significa que se pasará a un semáforo verde, ni mucho menos. Eso es un proceso que cada cantón toma de acuerdo a sus circunstancias, pero esto significa que ya se volverá a trabajo presencial en la función pública, es decir, todas las personas que trabajan en la función pública volverán ya al trabajo presencial, y lo que se ha planteado desde el gobierno y también desde los COE cantonales es que se hará, sobre todo en Quito, donde está la masa mayor de funcionarios, es que se entre de forma escalonada para evitar las aglomeraciones, los trancones, los ingresos atropellados en los sitios de mayor concentración. Y también el 1 de julio, Fermín y amigos, se anuncia la apertura o la reapertura de las playas. Recordemos que estas estaban vedadas, sobre todo por el tema de los contagios. Sin embargo, ya en muchas partes del hemisferio norte, sobre todo por la inminencia del verano, de la etapa veraniega, del estío, ya se abrieron las playas y existen masivas aglomeraciones. Hemos visto recién una imagen en Cuba sobre estas aglomeraciones, y en otras partes donde la temporada veraniega, insisto, lleva a la gente al mar. Esto se va a abrir en el Ecuador el 1 de julio, y la ministra explicaba que precisamente estas cámaras pueden servir para avisar o impedir que una playa que se va a reabrir en julio se aglomere la gente. Veamos si funciona o no funciona. Esto necesitará de alguna manera un apoyo en el terreno, con la gente, con las autoridades, para que se pueda tener el distanciamiento físico adecuado. Yo prefiero usar el término distanciamiento físico a distanciamiento social. Es un concepto un poco más concreto, el distanciamiento físico. Este anuncio coincide también con otro que ha hecho el gobierno sobre su decisión de promover el turismo interno tras la pandemia en el Ecuador. Inclusive se analiza la posibilidad de que las deducciones que se hacen de impuesto a la renta, recordemos que cuando se paga o se liquida el impuesto a la renta, se pueden hacer algunas deducciones de gastos que son considerados esenciales. Por ejemplo, la salud, la educación, la vestimenta, etcétera. Se está considerando la posibilidad de que entre esas deducciones de impuesto a la renta se incluya también los gastos que se hagan en turismo interno, ante la evidencia de que el turismo aéreo, el tráfico aéreo internacional y el turismo como lo conocíamos no se va a restablecer en el mediano plazo. Entonces, el gobierno está promoviendo, está discutiendo cómo fomentar el turismo interno. Esto significaría, por ejemplo, que si una persona pues se gasta $1,000 en un viaje a la playa en Ecuador, estos $1,000 sean deducibles de su impuesto a la renta, y es una de las propuestas que se barajan, Juan Carlos, para reactivar la industria turística nacional. Claro, será complejo en la medida en que la movilidad esté restringida, es decir, el paso de interprovincial, ¿no es cierto?, del transporte interprovincial, y también los vuelos, que evidentemente mientras sigas necesitando una prueba PCR que cuesta $120, entonces que vale casi lo mismo que el pasaje, entonces, y esto va a restringir de alguna manera estas intenciones. Pero veamos cómo se va moviendo. Es una etapa progresiva de descongelamiento. Lo importante acá es la decisión, digamos, de reactivar poco a poco un sector que ha sido el más golpeado en realidad por la epidemia, porque de alguna manera así se abran, como hemos visto, así se abran restaurantes, así se abran centros comerciales, la afluencia es muy pequeña todavía. La gente prefiere ir a los centros comerciales para hacer las compras en los supermercados, y muy poca gente pasea, ¿no es cierto?,
como dicen la familia Miranda, interviene en estos centros comerciales. Entonces, sí, uno puede anunciar que se va a abrir el turismo y puede incluso generar paquetes, pero hay mucha gente que tiene temor de la epidemia, sobre todo porque, Fermín, las cifras no están claras, las cifras siguen siendo un estado de oscuridad. La capacidad de diagnóstico en ciudades como Quito y otras ciudades grandes del Ecuador no están claras tampoco. El Ministerio de Salud, el organismo rector, no ha explicado cómo se está estableciendo esta capacidad de diagnóstico con las pruebas, la capacidad de vigilancia epidemiológica. Todo esto genera, y las informaciones contradictorias. Entonces te dice que esta semana, o estas dos últimas semanas de junio van a ser, o esta última semana, perdón, de junio va a ser la de más cuidado en Quito por el incremento de los casos, y a la vez te están diciendo, abramos el turismo. Claro, son mensajes contradictorios que de alguna manera hacen que las personas se retengan, aún se abstengan de emprender un viaje de ocio o lo que sea, a menos que sea absoluto. Realmente, Juan Carlos, no sé si ha habido la respuesta que el gobierno y algunos sectores comerciales estaban esperando con la reapertura, por ejemplo, los centros comerciales. Yo he recorrido por razones meramente periodísticas algunos centros comerciales. Hay pocas personas, los patios de comida están la mayor parte vacíos, hay pocos locales que reciben gente, hay un control que puede ser a veces exagerado de temperatura, de limpieza de la ropa de las personas, y no sé si esta reactivación que esperaban se produzca inmediatamente realmente se esté dando. También hoy se conocieron que en 24 horas en el país ha habido 822 casos nuevos de COVID, los positivos están sumando 53.156 y los fallecimientos 7.308. También la Universidad UTE realizó un estudio de un barrio de Quito, que no quiso identificar, un estudio un tanto al que le faltaba el dato clave que fue dónde, pero bueno, la UTE destacó que ha hecho un estudio en las aguas servidas de un barrio de Quito y se ha podido encontrar en estas aguas servidas a través de pruebas genéticas de PCR rastros del coronavirus. Esto, según la UTE, podría significar que en ese barrio, que insistimos, no dijeron cuál fue, hay una mayor cantidad de positivos de las que se han declarado oficialmente. Bueno, esto en general es una tendencia en todo el mundo. Se estima que puede haber entre 5 y 10 veces más personas de las contagiadas de las que efectivamente están registradas. Este tipo de estudios en las aguas servidas, en las aguas de las cloacas, se está haciendo en todo el mundo porque ha permitido determinar a través de los desechos humanos desde cuándo está presente el virus y cuál es el impacto de su presencia en las ciudades. Esto también se está haciendo ya en nuestra ciudad. Y a propósito de eso, quisiéramos comentarles, bueno, tenemos un par de noticias políticas. Rafael Correa dijo hoy que cree que podría ser candidato a vicepresidente de la República o que al menos le gustaría a Juan Carlos. ¿Qué te parece esto, especialmente en el marco de la polémica que ha surgido entre el consejero Luis Verde Soto y el líder del movimiento Podemos, Paul Carrasco? Paul Carrasco, recordemos, acusó al consejero Verde Soto de haberle sugerido apoyar la postergación del calendario electoral para exclusivamente impedir que Rafael Correa pueda ser candidato a cualquier cosa. Bueno, sí, son dichos de la política. Habría que confirmar si Luis Verde Soto ratifica esa declaración. Pero de todas maneras, Rafael Correa dijo que efectivamente él se podría candidatar a vicepresidente de la República, aunque no sé si sea posible. Dice él, si le dejan. Seguramente no está tan seguro que le dejen, aunque en el Consejo Electoral hay la decisión de dejarle. Pero, de alguna manera, hay un debate ahí sobre una persona como Rafael Correa que no puede volver a ser presidente de la República, ¿no es cierto? Porque no hay relación infinidad. Pueda ser vicepresidente de la República, porque en caso de que el presidente o presidenta que se vaya en su binomio dándose este caso de política ficción,
desaparezca un tiempo, abandone el cargo, renuncie o le destituyan o encargue el poder, entonces Correa volvería a ser presidente de la República. Entonces una jugada media rocambolesca de billar a tres bandas. Entonces, claro, pero es un decir del vicepresidente y veamos que, del presidente, perdón, Rafael Correa, del expresidente, y veamos, todavía estamos esperando en que la situación de incertidumbre también en la política pueda clarificarse, como esperamos que esta noche, en menos de un minuto, se clarifique ya la postura del líder social cristiano Jaime Nebot, cuya decisión ha sido muy esperada por sus seguidores, y una decisión que además algunos portales como Cuatro Pelagatos han adelantado que es negativa. Así es, y bueno, invitamos a nuestros amigos Carlos Gijón y Gabriel Hidalgo, quienes ya se encuentran con nosotros, para que hagamos juntos este enlace. Después de que termine el enlace de Jaime Nebot, vamos a conversar con ellos y vamos a analizar las perspectivas de la decisión que anuncie Jaime Nebot. Vamos a ver si ya ya se ha conectado o no el enlace de Jaime Nebot. Está por empezar en un proceso, vea usted. Bueno, más de decir que no. Veamos de qué se trata el enlace de Jaime Nebot. Vamos a escucharlo en breves minutos. Siguen pasando los segundos. Ecuatorianos, buenas noches. Me comprometí a tomar hasta el 30 de marzo una decisión sobre mi candidatura presidencial. En mi interior lo hice. Y no solo sobre eso, porque esa decisión es integral, es de país. Pero No sé si es un problema de la señal de Nebot o de nosotros, Fermín. Estamos viendo, ahorita está transmitiéndose ya, vamos a ver si recargamos la página y logramos escuchar qué dice Jaime Nebot. Al superarse una gran pena. Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas noches. Me comprometí a tomar eso quiero son una decisión sobre mi candidatura presidencial. Quiero recordar lo que un lúcido poeta expresó hace sobre eso, porque esta decisión es integral de este país. La primera. Pero me pareció una falta de consideración y respeto a ustedes. He tratado de conciliar tres premisas, tan válidas como contradictorias. La primera, mi irrenunciable vocación de servicio público. He probado que la tengo. He demostrado que sé qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Y obvio que es para todos ustedes y muy especialmente para los más pobres. La segunda, la repugnancia cada día. Cerca de 300 años al superarse una gran pena. Cuando el peligro terminó, la gente se encontró de nuevo, volaron a su muerte, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida. Y eso quiero de corazón para ustedes, ecuatorianos. Desde hace mucho tiempo he tratado de conciliar tres premisas, tan válidas como contradictorias. La primera, mi irrenunciable vocación de servicio público. He probado que la tengo. He demostrado que sé qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Y obvio que es para todos ustedes, muy especialmente para los más pobres. Mayor.
que francamente también siento respeto de la forma en que se hace política. De la forma en que se hace política en este país. La tercera, muy importante para mí, el público y reiterado pedido de mi familia, de que después de 35 años de servicio público, les dé a ellos la tranquilidad italiana normal. Sí, busca la página de voto de Facebook y ahí lo encuentras. El público, en este momento, encabezo todas las encuestas, pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Pero al mismo tiempo, pongan atención, he resuelto romper mis propias ataduras y hacer algo mucho más importante que ser presidente. Algo que quizás sea lo más importante que me quiere hacer en el resto de mi vida. Escuchar para que ustedes, el pueblo, lleguen por primera vez al poder y cambien positiva y verdaderamente al Ecuador. ¿Y cómo pueden hacer eso? Con una obligación de inmediato cumplimiento, respecto de la cual ni los grupos de presión, el presidente de la República, ni absolutamente nadie, ni los asambleístas grandes, ni pío. Tendrán que ser solo mudos implementadores de la expresa voluntad del pueblo ecuatoriano. Solo así se van a solucionar los problemas económicos y sociales heredados actuales, y se anularán sus causas. Solo así existirá una política de Estado, no de gobierno, capaz de acometer una programación económica y social de largo alcance, que nos lleve al bienestar, al crecimiento y al empleo. Solo así serán los cambios positivos que esta nación ha pedido a gritos, a políticos sordos y a una clase respecto de la cual y los grupos de presión el presidente de la dirigente mayoritariamente egoísta. y los asambleístas deberán decir y tendrán que ser los mudos implementadores de la expresa voluntad del pueblo ecuatoriano. Solo así se van a solucionar los problemas económicos y sociales heredados actuales y se lograrán sus causas. Solo así será una política de Estado, no de gobierno, capaz de acometer una programación económica y social de largo alcance que nos lleve al bienestar, al crecimiento y al empleo. Solo así que nos vamos a demorar casi un año. Bueno, como ustedes han escuchado, Jaime Nebot ha declinado su candidatura presidencial, ha dicho que no va a ser candidato, más de que no va a ser candidato, no va a participar ya para ninguna otra postulación presidencial. De alguna manera me parece, Juan Carlos, que esto significa que se retira de la vida política o al menos en completar ese proceso. ¿Y qué es un año? No, está claro que Nebot resuelve un camino distinto, está planteando una consulta popular hacia una asamblea constituyente. Eso es lo que ha dicho. Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, me parece penoso que el exalcalde Jaime Nebot no se postule a la candidatura. Nebot es un hombre de una gran trayectoria, ha sido un gran alcalde de Guayaquil y yo creo que indiscutiblemente es uno de los líderes políticos importantes que tiene el Ecuador. Hubiera sido bueno verlo participar, que contribuya a la discusión de ideas y que se presente para ser candidato. Bueno, ya desde hace algunos meses se especulaba con la posibilidad de que no lo sea. La verdad es que en las últimas elecciones él no había sido ya candidato
el hecho de que ahora nos confirman que no va a ser candidato, pues la verdad es que deja un panorama bastante claro, ¿no? Yo creo que en este momento hay unos candidatos ya que están en la arena, que están compitiendo, de hecho están compitiendo. Yo creo que el señor Guillermo Lasso, que ya ha sido candidato en 2 ocasiones, pues está haciendo una campaña importante y fuerte. Veo al vicepresidente de la República, al señor Otto Sonnenholzner, haciendo también campaña, está recorriendo el país casi a diario, está visitando ciudades, repartiendo alimentos, repartiendo títulos de propiedad, de una campaña muy clásica. Y entonces, pues yo creo que tenemos ahí 2 candidatos bastante fuertes. Lasso, un hombre que ya ha sido candidato a la presidencia de la República, que ha llegado segundo ya en 2 ocasiones, en el que algunos creemos que ganó las elecciones, las últimas elecciones con el presidente Moreno, y el señor Sonnenholzner, pues que sería el candidato del gobierno, el candidato del régimen, con todo el Estado detrás de él. Yo creo que será un candidato fuerte e importante. La izquierda aparece sin candidato. Hoy día el expresidente Correa ha dicho que quiere postularse a la vicepresidencia de la República, pero él tiene una sentencia que le impide ser candidato a nada por los próximos 25 años. Es cierto que esa sentencia todavía tiene que ejecutoriarse, pero es bastante probable que hasta que las candidaturas deban escribirse ya eso se ejecutoría y sea resuelto en tercera instancia. Y entonces yo creo que en este momento, a no ser que la CONAIE decida participar en las elecciones con Jaime Vargas o con el señor Issa, que también es un candidato probable, como representantes de la izquierda, yo creo que el panorama electoral está hasta este momento bastante claro. Ahí Carlos, él es la otra parte de la intervención de Nebot. O sea, yo no seré candidato, pero estoy llamando, voy a dedicarme a organizar una consulta popular para una asamblea constituyente y en la práctica plantear una refundación del Ecuador. Incluso llama a los jóvenes a irse por encima de las instituciones. No sé qué alcance va a tener eso, porque lo que se trataba en este país es de reinstitucionalizarlo. Pero esa es una especie de golpe de mano, no sé qué alcances pueda tener. ¿Cómo miras tú eso, Carlos? Habría que ver, miren, yo creo que es necesaria una asamblea constituyente. A mí me parece que la constituyente de Montecristi nos dejó una constitución socialista, una constitución que yo creo que tiene muchos problemas y yo creo que hay que reformarla. Yo creo que debemos salir de esa constitución. Pero habrá que ver si Jaime Nebot tiene la capacidad política para convocar a una asamblea constituyente y yo no lo veo. No tiene un bloque de diputados importante, tendrá pues, ¿por dónde? ¿Cómo va a convocar la asamblea? ¿Cómo va a lograr que esto funcione? Que los ciudadanos salgan. La verdad tendríamos que verlo. Habría que verlo ya en el terreno y a ver si es que puede realmente, si tiene el capital político para convocar a una asamblea constituyente en estas circunstancias tan complicadas, en unas circunstancias en que la vida de las personas, de la mayoría de las personas está en riesgo, en un momento de un desempleo brutal, de una crisis económica que probablemente se concrete en la caída de alrededor del 9% del PIB en el Ecuador, una situación realmente dura, compleja. No sé si el pueblo, si la gente va a estar en este momento pensando en las reformas necesarias, en las reformas constitucionales necesarias, ¿no? Habrá que verlo. Yo creo que en principio estaría de acuerdo con lo que propone Nebot de cambiar, de ir a una asamblea constituyente para cambiar la constitución. A mí me parece que lo que propone es algo válido, pero no sé si en este momento el país esté en capacidad de hacerlo y no sé si el señor Nebot, si el abogado Jaime Nebot tenga el capital político para poder conducir al Ecuador hacia una asamblea constituyente. Gabriel, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Crees que Nebot se equivoca? Juan Carlos, nuevamente buenas noches. Buenas noches a Carlos Gijón, un periodista de
dilatada trayectoria pública. Estoy encantado de compartir con ustedes y con Carlos, con Fermín igualmente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo encuentro que el discurso de Nebot ha sido un discurso que resume muy bien sus destrezas a nivel político. Es decir, es un político que tiene la enorme capacidad de contar una historia y de poder conseguir que sus espectadores se la estén imaginando. Esto tiene exactamente el mismo marco narrativo de un cuento, de una novela, ¿no es cierto? Tiene una entrada, empieza a hablar de poesía, tiene un nudo, lo puedo revisar, y tiene un desenlace, ¿no es cierto? El desenlace lo deja abierto porque es una historia en creación, ¿no es cierto? Sobre esto ya muchísimo se ha escrito. El principal autor sobre esto, Vladimir Prof, un ruso, morfología del cuento ruso, un clásico, ¿no es cierto? Entonces, plantea esto, ¿no? Con la posibilidad de que los analistas, los actores públicos, los periodistas empiecen a especular un montón de posibilidades, creando, digamos, el espacio para nueva creación de discurso, ¿no es cierto? Nebot ha conseguido esto, y con esto me anticipo a decir que durante toda la próxima semana se va a estar hablando de Nebot, algunos lamentándose. Yo en lo personal también me lamento que él esté renunciando, pero no considero esta una renuncia definitiva. No creo. Él está diciendo en este momento, no soy ni seré. Eso lo dice en este momento. Luego vamos a ver qué sucede en el futuro. No quiere serlo. Bueno, entremos a hablar sobre el nudo, ¿no es cierto? No sobre la introducción, no sobre el desenlace, que es un poco más de historia difusa, sino los tres elementos que para mí utilizan su marco narrativo. Él habla de tres cosas. Uno, del estadista. Dos, del político. Tres, de su apuesta ideológica, ¿no es cierto? Nebot ha sido un político que permanentemente ha estado desmarcándose de cualquier posición política precisamente porque lo acoraza, ¿no es cierto? Lo circunscribe. A él le gusta estar bordeando los márgenes de la política para poder actuar con cierta libertad. Pero hoy habló del centro político. ¿Por qué habló del centro político? Dijo, hay que rechazar la izquierda estatista, hay que rechazar la derecha extremista sin alma. Con esto ya está hablando de que ocupa un espacio en el centro de la política, que va a buscar ocuparlo y que va a salir a la pelea por ese espacio. No como candidato bueno. La política no la hace solamente las instituciones, digamos, representativas, ni los candidatos, ni los aspirantes, ni los partidos, ni los movimientos. A la política la hacen los políticos. Y eso se encontró, digamos, eso es lo que mostró un Nebot político, íntegramente entregado a la política y contando una historia en la que es la sociedad, y no al revés, como en los años últimos, en los 3 últimos lustros, son los políticos los que nos devuelven la patria, ¿no? La patria ya es de todos, entonces la patria es de todos por un conjunto de mesías, ¿no? Aquí es al revés, aquí la historia es al revés. Aquí hay un grupo de gente que son nuevas generaciones de políticos, que claro, no se dice en la historia quiénes son. Son nuevas generaciones de políticos que van a enfrentar la política y que van a sanearla de la podredumbre en la que la dejaron instalada precisamente esta política, que en la realidad se expresa a través de la Constitución de Montecristi, que bien decía Carlos. Bueno, ya, entonces, ese es el político, pero es un político que dice, este es el pueblo, ¿no es cierto? Estos son los antecedentes a los que no podemos volver. E insinúa que él puede ocupar una posición de liderazgo. Dice, voy a hacer la tarea más trascendente de mi vida. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es esa tarea más trascendente, todavía más trascendente que su vida como diputado, como alcalde en varios periodos? ¿Qué es más trascendente aún que renunciar a la primera magistratura del Estado? Es ponerse todavía por encima de todas las instituciones representativas y convertirse en el líder del gran cambio histórico que no pasa por las instituciones representativas, cosa que adopta un poco el discurso antipolítico que bien se puede entrar a detallar. Y luego también, por supuesto, y empieza con esto el nudo de su historia, se presenta como el estadista, que habla del ser humano, ¿no? Que habla de la sociedad, ¿no? Que habla de, engancha en su historia de romance poético con el estadista, el que tiene la capacidad de anticiparse, de poder mirar en el ser humano el deseo de levantarse, y levantarse en colectivo para buscar nuevos sueños, nuevas expectativas, nuevos deseos, ¿no es cierto?
Entonces yo no descartaría de plano la candidatura de Nebot. No digo que me guste o que no me guste, no lo voy a decir públicamente. Una candidatura como la de Nebot agrega valor a la política. Porque si vamos a tener políticos outsiders, bailarines de la política, cantantes, humoristas, gritones, ¿no es cierto?, agoreros, yo preferiría que participaran candidatos que ya han participado, que entienden cómo es participar en política y que buscan un espacio en la política, ¿no? Candidatos o candidatas que entiendan la política, que la hayan disputado, que la hayan administrado, que la hayan enfrentado, que la hayan sufrido. Entonces, Nebot, no he dicho que me guste o no como candidato, llega a darle valor a ese espacio de la política. Yo, digamos, terminaría este punto diciendo que esos tres elementos, no el estadista, ¿no? Esto de impulsar una nueva estrategia no representativa, sino directa, eliminar las mediaciones institucionales, convocar al pueblo, que el pueblo se ponga por encima, a la sociedad, digamos, a la sociedad políticamente organizada, es el Estado, pero esa sociedad que da vida a ese Estado, se ponga por encima de las instituciones representativas corrompidas por un sistema que no es de ahora, de los 3 últimos lustros, pero que se profundizó en los 3 últimos lustros, y apostar con el centro. A mí me parece una estrategia de enorme profundidad conceptual, que no descarta la posibilidad de que esa estrategia de convertirse él precisamente en el general, en el mariscal de esa gran consulta popular o de esa constituyente, como decía Carlos, lo encumbre también a conseguir respaldos que lo lleven a la presidencia. Pero, Carlos, perdón, ya te doy paso, Fermín. Este discurso ya lo oímos en el 2007. Sí, es decir, ante la crisis lo que necesitamos es una asamblea constituyente, yo soy el llamado, y yo me pongo por encima. Ni siquiera Correa ni siquiera juró el cargo con la constitución, porque dijo que esa constitución no valía y iba a ser una constituyente. Ese discurso ya lo oímos en el 2007, Carlos. Sí, y ya lo ha dicho Nebot, pues, o sea, ya Nebot ya participó en una constituyente cuando luego no fue candidato a la presidencia de la República. O sea, este esquema ya pasó. O sea, cuando hubo la constituyente de Riobamba, en la que participó activamente Nebot fue uno de los artífices de esa constitución, que sirvió para luego elegir a Yamil Mahuad, cuando Nebot no quiso ser candidato como exactamente como ahora, pues anunció que no era candidato, se eligió a Mahuad. El Partido Social Cristiano obtuvo un importante bloque de legisladores, y entonces este esquema del que estamos hablando ahora ya ocurrió en la historia, ocurrió hace más de una década, ya lo vivimos y la historia no se repite, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en otro derrotero, estamos en otras circunstancias. El Ecuador atraviesa una crisis gravísima, una crisis como no ha tenido en el último siglo. Además de los miles de muertos, tenemos una catástrofe económica muy grave, y el Ecuador tiene que en este momento concentrarse en ver cómo va a recuperar el empleo, cómo va a tratar de recuperar la economía, de reactivar la economía, y yo creo que esa es, en este momento histórico del Ecuador, en lo que tenemos que concentrarnos los ecuatorianos, y para eso tenemos que ver a quién vamos a elegir de presidente de la República el próximo año. O sea, esa es la tarea de los ecuatorianos. Yo honestamente no creo que es el momento para pensar en una nueva constitución, si bien estoy de acuerdo en que es una tarea que nos queda pendiente, pero en este momento el Ecuador debe concentrarse en por quién va a votar, y yo creo que eso es lo que vamos a hacer todos. Vamos a concentrarnos en la discusión electoral de quién va a ser el próximo candidato. Gabriel, ¿cómo ves tú la perspectiva de qué puede pasar con las otras fuerzas políticas? Por ejemplo, con el correísmo. El correísmo puede tener todavía, como se ha dicho, un apoyo electoral importante. Ese apoyo electoral puede manifestarse en una candidatura que cuente con el auspicio de Rafael Correa.
¿cuál es el futuro ahora de las otras fuerzas políticas? En primer lugar, del correísmo, y por otro lado, ¿realmente tiene un candidato de este gobierno que está en el sótano de la impopularidad alguna posibilidad electoral cierta? Bueno, yo pienso que, como ya lo dijo Jorge Ortiz en alguna intervención pública, el abogado Nebot tendría que explicar a su público, a sus seguidores, pero también al Ecuador entero, cuáles son esos vínculos de simpatía frecuentes con el correísmo, de tal forma que por ejemplo, esto me parece muy interesante de considerar cuando, por ejemplo, se están pensando en otras fuerzas políticas que se están reorganizando. Pero eso todavía es un poco prematuro. No sé cómo se van a comportar las otras fuerzas políticas, cómo vayan a interpretar esta respuesta que puede resultar sorpresiva. A mí no me resulta. Siempre Nebot ha dicho que no quiere ser candidato, que no va a ser candidato. Lo insistió el día de hoy, repitió que tiene un desafío más importante, ha dicho, eso lo pone en un lugar interesante. A mí me parece que lo pone en un lugar interesante. A mí me parece tan interesante como esto, que los candidatos, que los partidos, que los movimientos, que los sectores, que los grupos de interés se muevan, me parece tan interesante como eso que se acaba de decir. Que el marco institucional se modifique. Yo en lo personal creo que el Ecuador debería tener, lo digo en forma de broma, pero también puedo decirlo con cierto tono de autocrítico, los ecuatorianos deberíamos poner en nuestras constituciones una cláusula de caducidad. Es decir, desde que somos una república, nuestras constituciones han durado 8.9 años. 8.9. Cada constitución, o sea, vamos de constituyente en constituyente. Eso significa que la constitución actual ya caducó. O sea, y eso se expresa no solamente en los ciclos de la política, los partidos políticos, las instituciones, los representantes, parece que se agota el espacio en donde pueden negociar, acordar, cooperar, confrontar, discrepar, conflictuar, ¿no es cierto? Parece que se agota cada casi 9 o 10 años. Y que cada casi 9 o 10 años necesitamos una nueva constitución. Yo no creo que esa sea la forma, pero da la sensación de que la política hereditariamente nos conduce a nuevos pactos institucionales que se están modificando y que se están renovando y que se están replanteando casi a 10 años. No es un instrumento. Ustedes recordarán la constitución que citaba Carlos, la constitución de Sangolquí, que en un primer tramo, dirigido ese primer tramo por el expresidente Osvaldo Hurtado, era una constitución tremendamente liberal, ¿no es cierto? Pero se acaba el pacto, se agota el acuerdo de gobierno de la democracia, digamos, de parlamentario, quiero decir, constituyente, con el CFP, con Pachacutic, con la izquierda democrática. Entonces se reorganizan las fuerzas y pues ascienden el poder. El tercero entonces, se me va ahorita el nombre, Montes de Oca, Carlos Montes de Oca, bueno, no me acuerdo. El hecho es que asciende él al poder, va alguien de la izquierda democrática, va alguien de Pachacutic a ocupar, se forma una nueva mayoría progresista, y el fruto de eso es una constitución equilibrada, una constitución que mezcla elementos del progresismo con otros elementos más librecambistas. Bueno, era una buena constitución y los tratadistas, los constitucionalistas dicen que era una buena constitución. ¿Qué tiene de bueno la actual constitución? Podemos mirar qué tiene de bueno la actual constitución y la podemos reformar, podemos cambiar los elementos, o se puede convocar a algo que pues tenga la fuerza de una constituyente, pero el problema no es ese para mí. El problema no es que se instale o no un órgano constituyente con la capacidad de reformar una constitución. Son nuevos pactos institucionales y eso sí se puede conseguir con una consulta popular que tenga la capacidad de
generar nuevas condiciones de trato institucional en donde los nuevos actores, que no son nuevos en especial, digamos, suelen ser algunas nuevas caras, pero generalmente casi siempre los mismos, ¿no? Que en ese espacio de nuevo encuentro puedan replantearse un nuevo marco de instituciones. Es que no lo estoy diciendo yo como una expectativa subjetiva, personal, es que así ha sucedido siempre. Y si ha sucedido siempre, yo diría, bueno, tal vez no vamos a renunciar a la posibilidad de tener instituciones, o tener instituciones duraderas, pero a lo que nos conduce a la historia es precisamente a repetirse, ¿no es cierto? 2 veces se repite la historia, decía Marx. Una vez como tragedia y otra vez como comedia. O sea, estamos destinados a que esto nos siga repitiendo si es que no recordamos que estamos de constitución en constitución, de constituyente en constituyente, y tal y como dice Juan Carlos, esto ya lo dijo alguien más, ya lo dijo Correa, y antes de decirlo Correa ya lo dijo otro, y antes de decirlo otro ya lo decía otro. De tal forma que la constituyente no es una mala idea, a mí no me gusta nada en lo personal. Una constituyente supone la posibilidad de instalar un poder omnímodo, de poderes, digamos, de facultades omnímodas, y por ahí, por esa entrada, se pueden filtrar los populistas autoritarios, hacerse pasar por morigerados, por moderados, e intentar meterse y chantajear y negociar la participación política de su Mesías, prófugo de la justicia en Bélgica. De tal forma que a mí no me gusta la constituyente, pero a eso nos conduce la historia y es como se ha comportado históricamente nuestro país. Carlos, Jaime Nebot ha dicho, a pesar de que lidero todas las encuestas, no me voy a postular. ¿Tú crees que en verdad lidera todas las encuestas o que realmente en el entorno del líder social cristiano se ve que no iba a ganar una postulación y que que decidió no perder por tercera vez? La verdad es que no lo sé. No sé qué encuestas habrá visto, no tengo idea, no he tenido acceso a encuestas. Quería referirme a algo que acaba de decir Gabriel. Gabriel se refería a la Constitución del 98. Vean, lo importante de la Constitución del 98 es que para aprobarse se necesitaban las 2/3 partes de los votos de la Asamblea. O sea, no es que había una mayoría simple. Y entonces ese hecho de que se necesitaban las 2/3 partes significaba que tenía que haber un necesario consenso entre todas las fuerzas que estaban representadas en ese momento. Eso Pachacuti, que era muy importante en la Asamblea, porque sin Pachacuti no se podía aprobar ningún artículo. Y entonces, y de la misma manera era importante el Partido Social Cristiano, y era importante la democracia popular, todos eran importantes. Y se dio un interesantísimo ejercicio de consenso, porque si no, no había constitución. Y entonces, pues habían temas que no le gustaba a la democracia popular, pero que tuvo que transar, y todos tuvieron que transar. Por ejemplo, el hecho de reconocer que el Ecuador era un país plurinacional fue algo que se debatió muchísimo, y que ni el Partido Social Cristiano ni la democracia popular estaban de acuerdo, pero lo tuvieron que aceptar, porque si no, Pachacuti no votaba por los otros temas. Y entonces, ese fue la importancia de la Constitución del 98, que fue realmente una constitución de consenso. En la Constitución de Montecristi no hubo consenso, porque solamente un partido político era el que tenía la mayoría de votos para poder aprobarlo. Entonces se hizo una constitución de acuerdo a lo que creía en ese momento el partido de Rafael Correa. Y entonces salió una constitución muy a su medida, ¿no? ¿Por qué Jaime Nebot no es candidato en este momento? Si es una cuestión de encuestas o no. Yo supongo que las encuestas jugaron un papel muy importante en su decisión. Yo me imagino que si las encuestas demostraban que hubiera barrido en las elecciones y que había una aceptación total del país, que no habían discrepancias, yo me imagino que él estuviera corriendo en este momento, ¿no? No sé qué encuestas habrá visto, pero yo me imagino que además el escenario tan complicado, la verdad es que el exalcalde Nebot fue muy importante en la recuperación de Guayaquil, en un momento en que Guayaquil era una ciudad postrada por lo complicado de la situación. La verdad no tengo la capacidad de interpretar el pensamiento de
Jaime Nebot, a saber por qué ha tomado esa decisión. Quizás simplemente estaba ya muy cansado, él le ha dedicado mucho tiempo a la política, quizás ha pensado que era un momento que tenía que retirarse. Él dijo hace muy poco que su familia quería que se retire y que para él iba a ser un problema familiar, personal, muy serio no hacerlo. Entonces yo creo que esa también es una interpretación que puede ser válida, ¿no? Claro, Carlos, ahora el Partido Social Cristiano como tal queda huérfano, a tu criterio. ¿Dónde queda su votación? ¿A quién beneficiaría, sobre todo en Guayaquil, esta retirada aparentemente táctica de Jaime Nebot? Porque para mí queda claro que él renuncia a la presidencia, pero no renuncia al poder. O sea, no renuncia a la política, ¿no? Yo creo que él no se retira de la política, yo creo que él seguirá siendo un líder importante y buscará ser un líder importante. Yo creo que Jaime Nebot buscará que el Partido Social Cristiano sea el partido con mayor bancada en la Asamblea Nacional. Yo hubiera pensado que él iba a ser candidato a asambleísta para arrastrar a la Asamblea un bloque importante, pero no ha sido así. Él ha dicho que no va a ser candidato a nada. Pero no me cabe duda que él será un puntal importante en la campaña electoral para tratar de conseguir un importante bloque legislativo. En cuanto a las candidaturas presidenciales, realmente yo no veo en este momento a alguien y es difícil, ¿no? Es difícil encontrar a otra persona con la categoría histórica, con la capacidad administrativa, como Jaime Nebot, que yo creo que es un hombre, un político superior, es un hombre que ha sido muy, muy importante en la historia reciente, en las últimas décadas del Ecuador. Y entonces, pues yo no veo en el partido a alguien con esa categoría, de esa talla, para poder ocupar su puesto. Gracias, Carlos. Yo creo que podemos cortar esta conversación porque si no nos pasamos hasta las 12 de la noche hablando de política, que es maravilloso, pero hay que ser amable con los televidentes oyentes. Quizá, Gabriel, tu última conclusión para cerrar. Y gracias, Carlos, por tu criterio. Y luego haremos las conclusiones, Fermín. Bueno, nada, que a mí no me sorprende que haya tomado esta decisión. Nebot la venía repitiendo. Nebot ha sido un político severo, de tal forma que soy de las personas que está mirando la política con cierto escepticismo, creyendo que podría generarse alguna coyuntura distinta a la de ahora y volvernos a sorprender y cambiarse las cosas. También existe la posibilidad, por supuesto, que en su talante de severidad Nebot haya decidido absolutamente sin fórmula de arrepentimiento retirarse de la política, pero esta forma de aporte en la política me parece interesante. Ahora también habrá que mirar, no creo que el Partido Social Cristiano o que el socialcristianismo o esta corriente se quede huérfana de liderazgo, al contrario, da la sensación de que va a impulsar ya desde la perspectiva alejada de una aspiración a un cargo representativo, va a mover su experiencia en dirección a fortalecer a la corriente, a la tendencia, y seguramente el Partido Social Cristiano, si no con candidato propio, estará apoyando una candidatura de la tendencia para buscar, digamos, un pacto de gobernabilidad, de tal forma que no creo que Nebot se vaya a marginar de la política. Un político del talante, de las características de Nebot, se retira de la política solamente al fallecer, ¿no? Y yo veo que eso puede suceder. De todas formas, esto dará muchísimo de qué hablar, y yo espero, pues, que, aunque espero en lo personal que esta decisión sea revisada, he dicho ya, podría suceder que, conociendo el rigor, digamos, el talante, la rigurosidad, la severidad de Nebot, sea irreversible. Habrá que mirar y lo seguiremos mirando, y yo estaré muy contento de poder volver a saludarlos a ustedes o transmitir mis opiniones a través de las columnas de opinión de Plan B. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, Gabriel, y gracias, Carlos. Ha sido muy ilustrativa su explicación, sus visiones. Yo, Fermín, me quedo con dos cosas. No sé qué pensarás tú, pero me parece que
también hay un dejo de vanidad ahí, es decir, como yo no voy a ser candidato, entonces la presidencia ya no sirve. El verdadero poder está en el pueblo, en la Asamblea Constituyente o en la consulta popular. Jóvenes del Ecuador, unidos, como decía don Rafael Correa, jóvenes de mi patria, unidos, Queridos jóvenes. queridos jóvenes, y pasen por encima de las instituciones. Me parece que Nebo está copiando el discurso, insisto, de Rafael Correa del 2006, de las elecciones del 2006. Yo también creo que hay ese discurso de la antipolítica, ¿no? Es el discurso, un político de trayectoria, el político por antonomasia, como podría ser Nebot, de repente se ubica en el terreno de la antipolítica. Eso es una de las conclusiones. La otra, el retiro de la candidatura de Nebot sin duda deja un vacío que obligará a las otras fuerzas políticas ya a posicionarse, ¿no? Se habla de la candidatura del señor Sonnenholzner. Yo me pregunto públicamente qué posibilidad puede tener una candidatura que surge de un gobierno tan impopular. Pero bueno, en el país ese tipo de consideraciones a veces no son necesariamente válidas, porque se vota más por la persona que por lo que representa o por su entorno o por lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Entonces, hay que ver también qué dice el correísmo, porque el correísmo sigue teniendo una fuerza política que gravita, que está huérfana, que está difusa. Hay que ver qué pasa con Guillermo Lasso, quien persiste en su intento de llegar a la presidencia de la República. Como bien ha señalado Carlos, no hay un candidato de la izquierda o del centro izquierda, pero están sonando ya algunos nombres. Y alguien decía precisamente en este programa, ¿no será que terminaremos como de costumbre eligiendo a la última persona que estaba prevista? Que aparezca de pronto un candidato que llegue a la presidencia de la República y que el próximo mandatario esté en este momento sentado en su casa viendo televisión sin saber qué le espera y qué le depara el futuro. Sí, Fermín, perdona. Creo que esto ha sido otra cosa que ha sido significativo. Esperábamos comentábamos con nuestros invitados antes del inicio de la emisión, que Nebot, que se esperaba que por lo menos Nebot tratase de presentar una imagen de sacrificio frente a la difícil situación que está en la que se encuentra la patria en este momento, ¿no? Yo creo que es tan dramática la situación de la patria, es tan dramática la situación del mundo, que sin duda requerimos los ecuatorianos de las personas más capaces y que estén dispuestas a sacrificarse para ejercer un liderazgo firme y verdaderamente lúcido. De alguna manera siento que hay una orfandad en el país en este momento frente al futuro. Claro, es un vacío, de verdad es un vacío que se agranda más con la salida de Nebot. Yo creo que lo último que se puede esperar de un político es que pierda o que renuncie a su voluntad de poder. Todo político debe tener voluntad de poder, si no, no se haga político. Nebot ha renunciado a esa voluntad de poder y aparentemente nos está diciendo que está tomando el camino largo, no el camino corto de empujar a la presidencia, porque con una buena campaña, en el Ecuador, las presidencias se han definido en la campaña electoral. No olvidemos que Rafael Correa tenía el 3% cuando inició su campaña electoral y no asomaba en las encuestas largo. Y el próximo presidente se llamaba León Roldós Aguilera. Y no olvidemos que en la campaña de la alcaldía de Quito, el alcalde ya se llamaba Paco Moncayo. Ya se repartieron hasta las secretarías. Yunda no aparecía en las encuestas. Entonces, creo que los quiteños somos testigos de que cualquier cosa puede pasar en la política ecuatoriana, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero renunciar a la voluntad de poder es lo peor que le puede pasar a un político. Pero bueno, Nebot ha decidido decirnos a todos los ecuatorianos, yo voy a liderar, porque yo soy tan importante que voy a liderar algo que está más allá del bien y el mal, de una presidencia chimba, perdón la expresión, de un Congreso que no sirve para nada, porque él dice, los políticos tendrán que ver mudos, los asambleístas mudos, cómo el pueblo se levanta.
el Che Guevara, no sé, o sea, lo que bien vos dices, Fermín, es incoherente, o sea, es no creíble. Nebot ha sido uno de los mejores políticos, nos caiga bien, nos caiga mal, más determinantes de la historia de este país. Y ahora que nos venga a decir, ya no me interesa porque al fin y al cabo no quería, no me interesa la presidencia porque al fin y al cabo no quería, como el zorro con las uvas, entonces no es creíble. Veamos qué va construyendo, como bien dice Carlos Gijón, el camino hacia una consulta popular, hacia una asamblea constituyente, o sea, una nueva constitución, lo que he dicho siempre, lo que dice Gabriel, este país se refunda cada 10 años y lo que Nebot está planteando es un nuevo pacto político, un nuevo pacto social. Pero, y eso fue la constitución del 2008, esta fue la constitución del 2098, esta fue la constitución del 2078, un pacto de las fuerzas políticas hegemónicas de ese momento. El problema hoy es que no hay política hegemónica. El problema hoy es que todo está tan disperso y tan hecho pomada, como lo mencionaba en un momento en un análisis José Hernández, que la política está tan hecho pomada que no es posible, de alguna manera, o no le veo posible reconstruir por el camino largo que plantea Nebot. Y lo que dice Carlos Gijón es verdad. Este país tiene prioridades. Este momento, este país tiene prioridades. A la tragedia económica, a la tragedia humanitaria, a la tragedia sanitaria, yo le uniría la tragedia educativa, Fermín. El problema educativo es muy grave en el Ecuador porque muchos estudiantes se están retirando por no poder pagar sus padres o ellos mismos sus estudios. La educación pública está en soletas. No puede afrontar de ninguna manera, bajo ningún concepto, de ninguna forma, esta nueva realidad tecnológica, de la educación tecnológica. Es decir, todo eso contribuye, o digamos, son obstáculos que una propuesta como la de Jaime Nebot se plantea. Tiene un mérito, que es, como un buen político que es, un extraordinario político, respetable, es ponerle una ilusión a su gente, una ilusión que él la va a conducir, es decir, ponerle una nueva esperanza movilizadora. Esa esperanza movilizadora se llama un cambio vía consulta popular y vía constituyente. Veamos si es posible, porque como bien dices tú, en el Ecuador todo es posible. Así es, bueno, entonces reiteramos, amigos, hace pocos minutos Jaime Nebot en una intervención pública ha señalado que no correrá para la presidencia de la República, pero que impulsará un proyecto de asamblea constituyente. Tuvimos un pequeño problema de congestión de la señal de internet. Vamos a escuchar únicamente la frase clave del mensaje de Jaime Nebot. Encabezo todas las encuestas serias, pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Pero al mismo tiempo, y pónganme atención, he resuelto romper mis propias ataduras y hacer algo mucho más importante que ser presidente. Algo que quizá sea lo más relevante que me quede por hacer en el resto de mi vida pública. Y es luchar para que ustedes, el pueblo, lleguen por primera vez al poder y cambien positiva y verdaderamente al Ecuador. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pasando por encima de todos los políticos, de todos los partidos, de cualquier presidente, asambleísta o funcionario local, y sacudiéndose de la extrema izquierda estatista y fracasada, y de la extrema derecha, que no tiene alma ni conciencia social y solo vela por sus intereses. A nivel nacional, ningún personaje, institución o ideología los ha sacado de la pobreza y el desempleo y llevado a la prosperidad. No han querido o no han podido. Solo tú, solo ustedes, solo el pueblo en su conjunto puede hacerlo actuando directamente a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana y convirtiendo
su pronunciamiento en las urnas en una obligación de inmediato cumplimiento, respecto de la cual ni los grupos de presión, ni el presidente de la República, ni absolutamente nadie, ni los asambleístas podrán decir ni pío. Como decíamos, Juan Carlos, el discurso de la antipolítica, el discurso de la mayoría silenciosa, mucho el discurso de Trump, me parece que hay mucho del discurso de Trump ahí, ¿no? Es la mayoría silenciosa, aquellos que no son escuchados por la élite política y ha ofrecido, pues, dejar la vida o los años que le queden de vida pública en esto. Es un Nebot que se sale de la política tradicional, de ser político de carrera, y se declara una especie de Trump. Más o menos eso me parece el discurso que hemos escuchado esta noche. El político más importante de las 2 últimas décadas del Ecuador, pidiendo al pueblo, este pueblo anodino que no sabemos quién es, que se pase por encima de los políticos. Eso es absolutamente incoherente a mi criterio. O sea, incoherente, irresponsable y además demagógico. O sea, me parece que Nebot se equivoca. Me parece que el querer, insisto, este discurso fue el germen de la Revolución Ciudadana. Este discurso, el que acaba de lanzar Nebot, ya lo oímos en el 2006, en la campaña del 2006, de 2007 y todo lo que justificó lo que vivimos los siguientes 10 años. Finalmente, la tesis de la Asamblea Constituyente es una tesis de Rafael Correa. Entonces, me parece que van por el mismo camino. Bueno, ha sido una noche pues de sorpresas y sin duda de un hecho político que va a definir, como decía Gabriel Hidalgo, uno de nuestros columnistas más apreciados, va a definir que se seguirá hablando sobre Nebot, su decisión y su propuesta en las próximas semanas. Queremos agradecer a nuestros invitados, queremos agradecerles a ustedes, queremos pedir disculpas por estas fallas técnicas que son inevitables en el mundo del Internet. Ya saben que a veces las páginas no cargan, pero de todas maneras reiteramos nuestro compromiso informativo mañana a esta misma hora. Hoy hemos entrado un poco más tarde por este fenómeno, este suceso político, pero mañana a partir de las 19:30 retomamos nuestro horario habitual. Yo soy Fermín Vaca, esto ha sido Plan B en vivo. Buenas noches, Juan Carlos. Fermín, buenas noches a todos. Gracias.